Buenas tardes, mi nombre es Elcher González Verdugo, soy estudiante del Diplomado en Didáctica de las Matemáticas en Educación Básica que imparte la Universidad Antequera de Oaxaca, y en esta ocasión voy a exponer los estadios de Piaget y su relación con la geometría. Para empezar, voy a mencionarles que Jean Piaget fue un psicólogo suizo que desarrolló y postuló la teoría psicogenética del desarrollo, y en esta teoría tiene varios postulados básicos. Uno de ellos es el esquema cognitivo. El esquema cognitivo, decía Jean Piaget, que es una estructura que existe en la mente del niño y que usa para organizar la información. Esta estructura, este esquema en la mente del niño y de todos nosotros, se crea en una actividad, en la acción y con la interacción del niño con su medio. Por esta razón es que Piaget da un lugar privilegiado a las actividades con materiales, lo concreto. También menciona a la inteligencia. Dice que la inteligencia es una forma especial de actividad biológica, en donde las estructuras neuronales o sensoriales son factores en el desarrollo de los conceptos. La inteligencia también nos dice que es un proceso que nos ha ayudado a adaptarnos y a sobrevivir. Tiene mucho arraigo en la teoría darwiniana de la evolución, entonces tiene mucho énfasis en los aspectos biológicos, las estructuras. También nos va a hablar de maduración, de desarrollo. La inteligencia o el conocimiento se da, el desarrollo cognitivo se da cuando se realiza un equilibrio entre las estructuras mentales internas del sujeto, entre los esquemas que él tiene en su cabeza y su medio, mediante unos procesos que él le va a llamar asimilación. Cuando una idea extraña llega a nosotros, acomodación, esa idea la acomodamos, y posteriormente llega la equilibración, es cuando aprendemos lo nuevo. Jean Piaget también decía que los procesos mentales van en una secuencia cronológica, por lo que el tiempo juega un factor importante. En este sentido, Jean Piaget nos presenta unos estadios que son los periodos de desarrollo. En esos periodos de desarrollo o estadios marcados por edad, se da la evolución o el desarrollo de dos tipos de procesos o dos tipos de desarrollo. El desarrollo psicológico, es decir, las estructuras internas, los esquemas, la mente de la persona, lo que va por dentro, y el desarrollo psicosocial, la interacción con el medio, los cuidadores, la educación escolarizada, lo que más tarde Vygotsky le va a llamar contexto. En este sentido, los esquemas van mostrando una progresión y una abstracción en razón de procesos como la acción, representación y operación. Primero es la acción, como decíamos hace rato. Los esquemas se crean y se refuerzan en la acción, en lo concreto. Posteriormente pasa a la representación, que es decir, hacerlo un poco más abstracto, y después a la operación, es decir, un proceso ya abstracto, un esquema bien definido. Jean Piaget presenta varios estadios. Estos estadios son 4. El primero de ellos es el estadio de la etapa sensoriomotriz, que va de los 0 a los 2 años, es decir, cuando es un bebé, prácticamente un recién nacido. Nos dice que en este primer estadio, se construyen todas las estructuras posteriores relativas al objeto, al espacio, en este caso la geometría, y al tiempo. También en este estadio vemos a la inteligencia como una habilidad innata del ser humano, es decir, que un niño cuando nace, por su herencia biológica que marcaba Jean Piaget, ya viene con esa habilidad innata para resolver problemas nuevos. A eso Jean Piaget le llama a esa inteligencia innata. En este primer estadio se da el ejercicio de reflejos. Se llama sensoriomotriz porque el bebé aprende a través de los sentidos, es decir, lo sensorial, el tacto, la vista, el olfato, y también
lo motor, es decir, el movimiento, cómo va aprendiendo a tener conciencia de su propio cuerpo a esta edad de los 0 a los 2 años. Este primer estadio tiene subestadios en donde va dividido por meses. El primero es de 0 a 1 mes, donde dice que se consolidan los reflejos, como cuáles: el reflejo tónico del cuello, es decir, aprende a mover el cuello, voltea donde hay un ruido, si hay un ruido, el niñito voltea a ver dónde está ese ruido. El reflejo de la aprensión también, cuando le acercamos un dedito al bebé, pues el bebé automáticamente nos lo agarra el dedo de su mamá o de su papá o de su cuidador. El reflejo de la marcha, como que ya quisiera caminar el bebito, pero obviamente no, sino que es un reflejo de mover los pies. Y comienzan los primeros reflejos del gateo. Aquí hay uno quizá de los reflejos más obvios que existen, que es el reflejo de la succión, que es a través del cual el bebé va aprendiendo a alimentarse. A esta etapa Freud le va a llamar la etapa anal. Después dice que viene el subestadio 2, que es de 1 a 4 meses. En este subestadio vienen reacciones circulares primarias, es decir, las primeras adaptaciones adquiridas. Aparecen nuevos esquemas de pensamiento por la diferenciación de los reflejos. El niño se va dando cuenta de que, por ejemplo, el reflejo de prensión es para agarrar algo, el reflejo de succión es cuando va a comer, y empiezan las primeras coordinaciones. Para que exista la prensión, agarrar algo, el niño empieza a coordinarse. Para eso tiene que coordinar su visión con sus manos. Entonces ve que se aproxima al objeto y coordina su vista con la prensión. De esa manera puede agarrarlo. Igual empieza a coordinar la succión y la visión audición. Por eso es que empieza a voltear donde hay ruido. Estas habilidades que tiene el bebé a esta edad, dice que las reacciones no tienen intencionalidad. El bebé no voltea porque esté interesado, sino que simplemente es un reflejo. Como su nombre lo indica, es un movimiento involuntario. El bebé lo hace estimulado por el sonido. Por eso es que el bebé voltea. No es porque realmente esté prestando atención o quiera saber qué sucede, sino simplemente es una actividad refleja. También sigue visualmente al objeto. Por ejemplo, en una caída, cuando un objeto cae, va moviendo los ojitos para ver dónde cae, pero es solamente un reflejo, pero no lo busca cuando desaparece. En esta edad, los bebés, cuando tienen un objeto, juguete, la mamá, el papá, lo que sea, y de repente sale de la habitación, pues para el bebé deja de existir, ya no existe, porque el bebé está en esa etapa todavía del reflejo. En el subestadio 3, que va de los 4 a los 8 meses, vienen las reacciones circulares secundarias, es decir, ya coordina completamente la visión y la aprehensión, ya puede sujetar mejor. También comienza la diferenciación entre los medios y los fines. Él sabe que necesita algo, que quiere obtener algo. En este subestadio comienza la búsqueda de objetos parcialmente ocultos. El niño todavía no tiene conciencia de que algo está oculto, pero ya lo intuye. Ya empieza a jalar la cobija. Ya tiene esa idea de que puede jalar la cobija. Ya empieza a jugar con una sonaja, ya puede prender bien, ya tiene más desarrollada la prensión, puede jugar con una sonaja, ya está viendo la desaparición parcial de un objeto. Cuando juega a dónde está el bebé, como dice coloquialmente, ¿onta bebé? Y se tapan los dos ojos y luego se destapan los ojos, y eso para el bebé es una actividad muy divertida a esa edad. También, como vemos en la imagen, a esta edad el bebé ya reconoce la cara de la mamá y ya empieza a reconocer la cara de las personas con las que convive en su entorno.
También ya puede sentarse y tiene control de su medio, agarrando los juguetes, chupándolos como en este caso, agarrándolos como el de la sonaja, tirándolos, chupándolos. Es parte de cómo va a ir conociendo a través de sus sentidos, de lo sensorial. También comienza a evolucionar su parte motora y empieza a descubrir que si realiza un movimiento o si se mueve, puede pasar algo. Entonces comienza a moverse y comienza primero a rodar y después, con el paso del tiempo, ya a gatear. En el subestadio 4, que va de los 8 a los 12 meses, casi el año, empieza lo que se le llama la coordinación de esquemas secundarios. Es decir, inicia casos de inteligencia práctica, ya realiza una búsqueda de fines utilizando otros esquemas como medio. Por ejemplo, en el caso del bebé de en medio, ya vemos que ya puede buscar, ya encuentra fácilmente los objetos perdidos al año. El niño ya tiene conciencia que cuando le quitas la pelota y la vas a esconder atrás de la mesa, ya no está en el estadio anterior que decía que ya no existía, sino que el niño sabe que aunque ha desaparecido de su vista, eso no significa que el objeto deja de existir. Por lo tanto, está en algún lugar y el niño va y empieza a buscar en qué lugar está esa pelota, porque si él lo vio, significa que existe y está en algún lado. Entonces, a la edad de un año empieza a encontrarlos muy fácilmente, como vemos en estas imágenes, que el niño quita la manta y encuentra el juguete que había tenido ahí, que había perdido. También empieza a utilizar los fines, es decir, empieza a llorar para llamar la atención. Cuando sabe que ya hizo una necesidad, por ejemplo, que ya llenó el pañal o ya hizo sus necesidades, llora. Cuando tiene hambre, llora, porque sabe que si llora va a llamar a su mamá, a su papá, al que lo está cuidando, para que vaya a atenderlo. También utiliza el balbuceo para llamar la atención. Cuando el niño está acostadito, empieza a balbucear y sabe que inmediatamente si lo hace, la persona va a atenderlo, es decir, ya tiene un fin, ya tiene conciencia de su movimiento y sabe para qué lo va a realizar. En el subestadio número 5, que va de los 12 a los 15 meses, comienzan las reacciones circulares terciarias. Es decir, en este subestadio nos menciona Piaget que da una experimentación activa. Con esa experimentación activa nos quiere decir de que el niño empieza a experimentarlo todo, y eso va a empezar a partir de su medio más cercano, con los objetos con los que convive, especialmente con sus juguetes o con objetos de la casa. Por ejemplo, en esta edad con los niños empiezan a tirar manteles, empiezan a sacudir los objetos. A esta edad es muy interesante para ellos los juguetes que dan luces, entonces agarran y los tiran al suelo para ver si después de tirarlos van a seguir dando luces o ya no. Están experimentando continuamente. Dice también conductas de soporte, la cuerda, el bastón. En este estadio, si existe un cable, el cable de la plancha, el cable de la televisión. Yo lo veía mucho con mi sobrina, que veía un cable de la tele y quería jalarlo, quería conectarlo y quería jalarlo, desenchufarlo. Empieza a jugar también con esos cables, con cuerdas, con los manteles, para saber qué es lo que hay arriba, de ese mantel. En este estadio también el niño empieza a relacionarse con las personas que más le simpatizan. Acá en mi pueblo tenemos un dicho que dice que un niño es chamarra de bolo. Antes de este subestadio, el niño es chamarra de bolo, es decir, que se va con cualquiera. Préstame a tu bebé y lo abrazas y no pasa nada. Pero al llegar a este subestadio 5 de 12 a 15 meses, si el bebé tú quieres abrazarlo, empieza a llorar y ya no se va contigo, quiere irse solamente con su mamá o con su papá o con las personas que más le simpatizan. También en este subestadio el niñito empieza a copiar gestos. Si ve que alguien aplaude, él también comienza a hacerlo.
se ríe. Por ahí dicen que es gracias a las neuronas espejo que el niñito empieza a tener esas reacciones de copiar, copia los aplausos, copia también expresiones que ve en la tele, copia, no sé, sensaciones de euforia. Tengo a mi sobrinita, bueno, ya está grande, pero levanta mucho los brazos, dice, ¡eh! Cuando va a gritar, levanta los brazos como un logro, porque lo vio en una película de robots. También en esta edad, el niñito toca a las personas y a las cosas con el dedo índice, los empieza a señalar. En el subestadio 6, que va de los 18, empieza a los 15, pero puede ir también de los 18 a los 24 meses. Recordemos que Piaget da una sugerencia de edad cronológica, pero puede ser más o puede ser menos, es variable según el contexto. En este subestadio ya comienzan, se llama invención de nuevos medios por combinación mental. El niño ya comienza a utilizar medios nuevos que le permiten prever, calcular e inventar soluciones a problemas nuevos. Ya el niño comienza a utilizar herramientas, por ejemplo, sabe que si quiere alcanzar la pelota y está lejos y no se quiere acercar, pues puede agarrar un palo. Si la pelota se metió debajo de la cama, agarra el palo de la escoba o agarra la escoba y mete la escoba debajo y la jala para sacarla. Empieza a usar palos para acercar objetos, empieza a usar las sillas para subirse a otro lugar, empieza a subirse encima de los cajones, empieza a utilizar las mesas, empieza a utilizar la noción de herramienta, de un medio para conseguir un fin. Empieza a comunicarse en onomatopeyas, es decir, en intentos de palabras. Al intentar desarrollar el lenguaje, aparece la función simbólica en sus representaciones mentales. Ya empieza esa parte de un esquema mental más avanzado. Ya va terminando este estadio sensoriomotor y va entrando al siguiente. Entonces empieza esta función simbólica y empieza a hacer una representación mental, una idea ya de los esquemas mentales. En ese momento empieza una imitación, que es la imitación diferida. La imitación diferida, como lo vemos en la imagen, se trata de que imita a alguien, a un adulto, pero cuando este adulto no lo ve. Por ejemplo, aquí el niñito está jugando, está imitando a su mamá o a su papá que le da de comer a un bebé. Y eso al mismo tiempo forma parte también del juego simbólico. A esta edad, a los 18 meses, también el bebé ya empieza a tener comportamientos como que le gusta darle sus cosas a los demás como un juego. Empieza a jugar y dice, y te da algo como que si te lo regalara, como si te lo obsequiara, pero está jugando nada más. Empieza el inicio de los juegos. En lo relativo al espacio, John Piaget nos menciona de manera general que el espacio se construye a partir de las experiencias. Se retoma aquí lo del esquema a través de la experiencia, a través de la acción, y que hay tres tipos de espacio, las nociones espaciales, para él que es el espacio topológico, proyectivo y euclidiano, o las nociones topológicas, proyectivas y euclidianas. En este estadio es un espacio perceptivo o un espacio sensomotor. El espacio del bebé se reduce a la capacidad motriz, a donde él pueda a moverse. También él toma su cuerpo como punto de referencia. Mencionábamos anteriormente del el gateo, el rodar. Es su cuerpo, su conciencia corporal lo que lo lleva a realizar esos movimientos. Inician el espacio topológico, inicia todavía cerca, lejos, pero todavía no es consciente de ello. Aquí estaríamos hablando del espacio vivido, que nos mencionan también las lecturas anteriores de Hanon, el espacio vivido, el aquí y el ahora, con lo presente, el espacio del aquí. Por ejemplo, en esta imagen vemos al bebé con su papá.
O sea, en su conciencia del bebé él está con su papá y ese es el espacio que a él le interesa. Si existe una casa o algo más adelante, pues no es consciente de ello. El espacio vivido, el aquí, es un espacio vivido, el espacio donde se mueve, donde va, su contexto más inmediato y mediante el movimiento, pero no distingue las distancias ni los recorridos. Eh, en relación a los otros tipos de espacio, al tipo de espacio diríamos que es un microespacio, es el espacio más pequeñito donde está el bebé y su alrededor, ya sea el bebé y su cuna, el bebé y su cama, el bebé y su alrededor, su espacio más inmediato. El segundo estadio de desarrollo de Jean Piaget es la etapa preoperatoria, que va de los 2 a los 7 años. En ese estadio dice que se inicia la construcción del mundo en la mente del niño. Los esquemas tienden a ser más abstractos y el niño ya tiene una idea de los objetos. O sea, no es un objeto, ya es una idea de un objeto, como la famosa pintura de René Magritte, donde decía, esto no es una pipa, esto es la figura de una pipa. En este sentido, el niñito ya sabe que este dibujo representa a una manzana. No es una manzana, este dibujo no se puede comer, pero ya sabe que representa a un objeto en la realidad, a una manzana. Ayer estaba jugando con mi sobrina y miraba un librito de fresas y miraba un dibujo de un frutero y ponía sus deditos en el ¿cómo se llama? Y me hacía como que yo lo comiera y yo hacía como que estaba comiendo. Entonces a esa edad ya tiene 2 años, a esta edad ya tiene la habilidad de saber, de tener esa idea, esa construcción de su mente, de los esquemas, ya comienzan a abstraer un poco más. Esta construcción se realiza a través de las ideas, de imágenes que recibe, guarda, interpreta y las utiliza para anticipar acciones, para ver qué es lo que va a hacer, para pedir lo que necesita y también para expresar lo que siente. En esta fase podría también entrar la fase del egocentrismo, que inicia o es muy fuerte en etapas anteriores, que consiste en ver todo desde la perspectiva del niño. El niño es su mundo, pues es el centro. Y aunque muchas veces el egocentrismo lo hemos visto como algo malo, que el niño quiere todo para él, pues viéndolo de la parte positiva, significa que el niño toma a él mismo como referencia de todo. Uno es la referencia de todas las cosas. Entonces el niño toma esa perspectiva individualista, por así decirlo, egocentrista de las cosas. También inicia la función semiótica, que es aquella que nos permite comunicarnos a través de símbolos, de sistemas de representación, y esta función semiótica va a llevar también a desarrollar el lenguaje, que ya empiezan ya las palabras de los 2 a los 7 años, ya empieza a desarrollarse y a consolidarse el lenguaje, las palabras, la expresión también de su realidad a través de un dibujo, de la imitación. Veíamos hace un momento la imitación, que hay dos tipos, que esta es una imitación actual, por ejemplo, de cuando el papá se está rasurando y el niñito dice, yo también me quiero quitar la barba. Entonces el papá agarra y le pone crema, crema o espuma de afeitar al niño y le da un peine y el niñito hace como que se está rasurando y juega a ser adulto, juega a ser papá. También es el juego simbólico, la niñita juega a la comidita, a que tiene un bebé, a los famosos nenuco y que a su bebé le tiene que dar de comer. Es también esa parte del juego simbólico. Los niños juegan a ser maestros, a ser doctoras, a ser ingenieros, panaderos, a ser artistas, a ser cantantes. Empiezan a jugar también a ser superhéroes, a que es que es un futbolista también profesional. Yo soy Messi, yo soy Cristiano, y empiezan a entrar en esa dinámica. También en esta función semiótica va a dar paso a lo que posteriormente, a la edad de 5 o 6 años,
va a dar inicio al desarrollo del sistema escrito de la lengua, a la lengua también, a cómo escribir. Se llama preoperatorio este estadio porque en esta etapa se preparan las operaciones, que son aquellas estructuras mentales. Volvemos otra vez al aspecto de estructura. Es aquella parte mental de pensamiento lógico, matemático, que tiene una reversibilidad. Eso ya serían las operaciones que se van a lograr en este estadio. En este estadio preoperacional sería, en este estadio, hablando de Jean Piaget en lo referente a la geometría, estaríamos hablando de un espacio topológico donde se llevan a cabo las nociones topológicas de proximidad, vecindad, cerca, lejos, las fronteras, los límites. El niño se da cuenta que su casa pues tiene un límite, que ya pasando la cerca pues ya es del vecino y le va a salir un perro y lo va a morder. En este caso mi vecino tiene la muñeca, que es una perra bastante agresiva, y sé que si cruzo la frontera o cruzo ese límite pues me va a morder. Pero esos niños en esta etapa empiezan a aprender el concepto de límite. También tienen el concepto de una frontera, lo cerca, lo lejos, lo pequeño, lo grande, abierto, cerrado, encima, debajo, delante o detrás, que son las primeras nociones topológicas que comienza a desarrollar el niño en esta etapa, según Jean Piaget. En el tercer estadio, que se llama las operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años, nos dice que en este estadio el niño ya organiza en un sistema aspectos que parecían estar inconexos, ya comienza a organizar su pensamiento y muchas actividades preoperacionales desaparecen. Parte de lo que existía en el niño como el egocentrismo, en algunos deja de existir, en otros perdura todavía. También entiende las transformaciones, empieza a entender que un objeto, por más transformaciones que tenga, se conserva. Entonces en ese momento empieza a adquirir la conservación de la cantidad. Primero tiene la conservación de la masa, después le da la conservación de la cantidad. Esta conservación de la cantidad lo va a llevar a realizar actividades, como por ejemplo la clasificación por color, por tamaño, por figura. También ya va a dar otra habilidad, que es la seriación, la clasificación, la seriación, y todo ello lo va a llevar a un aspecto fundamental en las matemáticas, que es la construcción de la noción de un número. La conservación de la cantidad se da en el niño cuando se da cuenta que las manzanas todas juntas, que 5 manzanas juntas son igual que 5 manzanas separadas. No importa cuántos cambios o arreglos se le haga a estas manzanas, van a ser las mismas 5 manzanas, que valen lo mismo. Antes de poseer la conservación de la cantidad, el niño va a pensar o piensa que hay más cuando están separadas a que cuando están juntas. Cuando ya tiene la conservación de la cantidad, ya no importa el orden en el que estén establecidas, sabe que son estas cantidad de manzanas, son 5. ¿Cómo se desarrolla la noción de número? Dice que la noción de números va primero en un orden estable, que todo tiene un conteo, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 10, una correspondencia, que a cada elemento le corresponde un número, ya sea una cantaíla, un nombre, o también un signo. Es una unicidad, cada número es un valor diferente. Una abstracción, pueden ser 3 dulces, 3 manzanas, 3 lapiceros, 3 todo, pero son 3. Un valor cardinal, al último número de la cuenta es el total. Cuento 1, 2, 3. ¿Cuánto hay? Hay 3, porque con esa cantidad terminé. Y por último, irrelevancia del orden. No importa cómo estén ordenados, su valor es el mismo. Dice que en este estadio también propicia que el niño vaya descubriendo que las acciones se pueden combinar entre sí y que la aplicación de 2 acciones sucesivas da lugar a otra acción.
por ejemplo la selección, la clasificación, y que también existen operaciones o acciones inversas, por ejemplo quitar es lo inverso de dar, y que hay acciones que no cambian el resultado y que se pueden considerar como nulas. Este tipo de operaciones, que se llama reversibilidad, son fundamentales para lo que posteriormente va a ser la enseñanza de las operaciones. Como su nombre lo dice, operaciones, el estadio operacional, operaciones concretas, que es como es la suma y la resta, que no es otro caso más que una operación de, de dar y una operación de quitar, que son operaciones inversas. En lo relativo al espacio, Jean Piaget nos dice que ese es un espacio, en esta edad se da el tipo de espacio proyectivo. Las concepciones topológicas dentro, fuera, cerca, lejos se vuelven proyectivas, es decir, en dos dimensiones. Aquí comienza el niño a situar los objetos en relación con otros. Antes solamente tenía su espacio propio, el micro, lo de él, su movimiento, y ahora ya es consciente de otros objetos, ya comienza a situarse. Se sitúa, por ejemplo, adquiere una perspectiva también. Ya sabe que hay objetos que se ven lejos. Por ejemplo, este carro se ve más cerca que este otro, pero ambos tienen el mismo tamaño, solamente que uno está más lejos y el otro está más cerca. Comienza a adquirir una perspectiva. Empieza la noción de espacio euclidiano, pero no se concreta ahí, solamente inicia. Empieza a relacionarse con otros, y en este sentido es muy importante los juegos. Por ejemplo, este juego del stop, que es el declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es un planeta, un hombre, un país, un municipio, un color, y empiezan a jugar y a correr, y donde se detienen, pues ya empiezo a contar, calculo, hago una estimación y digo, yo estoy a 20 pasos de Lupita, y empiezo a hacer los pasos. Empiezo también empieza el niño a ubicarse, a tener una noción de medida, una noción de distancia, una noción también de dirección. Este tipo de espacio, lo que nos va a decir Hanou, que es el espacio percibido, es el allá. El niño es capaz de experimentar lo que se encuentra más allá de su espacio inmediato, de su cuarto, de su casa, y entonces ya no es necesario que lo toque, sino solo con verlo sabe que existe. En ese sentido ya empieza a ser consciente de que él no vive solo en una casa, sino que su casa pertenece a un barrio, y su barrio o su colonia pertenece a un pueblo. En la categoría de tipos de espacio diríamos que es un mesoespacio, es un espacio ya más grande, que tiene que ver con lo visual, en lo que tiene que utilizar puntos de referencia para ubicarse, como este croquis. Ya tiene que usar también, empieza a distinguir distancias, posiciones de los objetos con otros, y comienza el uso de los puntos cardinales y el uso también de los croquis, de cómo ubicarse. El cuarto estadio de desarrollo de Jean Piaget es la famosa etapa de operaciones formales, que inicia en los 11 años y es hasta, hasta muy adentrada la adolescencia. Este tipo de pensamiento, como su nombre lo indica, es un pensamiento formal, es decir, es un pensamiento más abstracto. Ya no tiene nada que ver, o sí tiene muy poco que ver con algo concreto, como en los estadios anteriores donde teníamos que tener material concreto para comprender algo. Ahora no, ahora podemos entrar en el terreno de las ideas, en el puro pensamiento. Comienza también, ya no se habla solamente de lo real, sino también de lo posible, de lo imaginable. El pensamiento, Jean Piaget le va a llamar hipotético deductivo, el pensamiento formal, ya puede plantear hipótesis y ya puede hacer deducciones. También tiene la capacidad de pensar de forma más abstracta y reflexiva, como este famoso detective Sherlock Holmes, que se sentaba en su habitación del 221 de la calle Baker, y que ahí en su habitación empezaba a pensar y a deducir en base a razonamientos, y llegaba a una conclusión y que descubría a delincuentes.
También en esta etapa empiezan a pensar cosas que nunca han tenido contacto, empiezan a imaginar cosas que nunca han tenido contacto. Por ejemplo, cuando leen, si ellos toman a esa edad 11, 12 años, en la adolescencia también en este aspecto educativo, del sexto de primaria, primero, segundo de secundaria, empiezan ellos también el interés por los cuentos de terror, las novelas, y con solo leer ellos comienzan a imaginarse cómo es ese, cómo es ese contexto donde están, cómo es Sherlock Holmes, cómo están los asesinatos, quién es el asesino, cómo va vestido, empiezan a hacerse esa imaginación y empiezan a imaginarse cómo es Londres en el siglo XVIII, cuando pues nunca hemos tenido contacto con Londres, el niño nunca ha estado en Londres y sin embargo se lo empieza a imaginar gracias a esa habilidad del pensamiento formal, la imaginación que viene de ese pensamiento más abstracto, puede realizar predicciones sobre hechos hipotéticos, ya realiza hipótesis, hace predicciones, realiza abstracciones, también aquí ya empieza a trabajar con el método científico. En esta capacidad, en esta etapa, llega una capacidad de razonamiento combinatorio, es decir, ya puede pensar en causas múltiples, ya la mente está muy desarrollada y puede tener varios tipos de pensamiento, un pensamiento abstracto y reflexivo. En lo relativo al espacio, aquí ya Jean Piaget nos habla de un espacio euclidiano, es decir, que ya tiene un dominio de aspectos de la conservación, medición de longitud, superficie y volumen. En el tercer ciclo de educación primaria hablaríamos ya de áreas, perímetros, cuerpos geométricos, volumen, decámetro, hectómetro. Estaríamos hablando ya de capacidades muy grandes que solo llega uno a ellas a través de la abstracción. Gracias a este proceso de abstracción, las operaciones espaciales se separan de la realidad y ya pueden tener nociones más grandes, por ejemplo el plano cartesiano. Comenzamos a ver un punto en el espacio y empezamos a ubicar los puntos en el espacio en estas dos dimensiones, la X y la Y del plano cartesiano. Eso ya comienza a ser posible, el niño ya puede ubicar estos espacios, ya puede llevarse a cabo, por ejemplo, las nociones de un mapa, del mapamundi. También gracias a esta abstracción nos dice que puede llegar a comprender la idea del infinito. Una idea tan abstracta, tan compleja como es el infinito puede llegar a entenderse en este grado, en este nivel, gracias al pensamiento abstracto. En el tamaño de espacio, en el tipo de espacio, diríamos de Hanou, según su clasificación, diríamos que es el espacio imaginado o concebido. Es aquel espacio que el niño ya no toca, como pasa en el micro, ya no ve, como en el meso, y ahora solamente lo imagina. Ya sabe que hay un planeta, sabe que hay continentes, sabe que hay un mundo que gira, pero no puede verlo, pues sabe que existe el mar, el océano, sabe que existe Brasil, sabe que hay un lugar que se llama África, pero no lo ve y no puede verlo, pero sabe a través de mapas que existe. A ese espacio, según el tipo, le llamaríamos el macroespacio, es aquel espacio muy grande que no puede ser medido. Y esta sería a grandes rasgos la tipología de estadios de Jean Piaget y su relación con la geometría.